Hechos capítulo 15. El hermano va a hablar sobre Esther y yo, para defender al sexo masculino, vamos a hablar sobre el apóstol Pablo. Pero los dos tenemos el deseo en nuestro corazón de que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Y si alguien me preguntara cuál va a ser el tema en el día de hoy, vamos a hablar de cuando Pablo tocaba como el primer violinista. Cuando Pablo tocaba como el primer violinista. Antes de que se pongan nerviosos, déjenme que vamos a llegar a este punto. Hechos capítulo 15, verso 35 dice: y Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, ¿cómo están? Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo la Siria y la Cilicia, confirmando a las iglesias. El verso 5 del capítulo 16. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y eran aumentadas en número cada día. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y fue mostrado a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamara para que les anunciásemos el Evangelio. Oremos una vez más. Padre, pedimos tu bendición sobre tu palabra, que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Amén. Hemos leído en el capítulo 15, y Pablo y Bernabé estaban en Antioquía. En los primeros capítulos del libro de los Hechos, una y otra vez, escuchamos las palabras Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo. Pero en el capítulo 15 hay un cambio, y la Escritura nos dice Pablo y Bernabé. Ahora, en una orquesta sinfónica, el instrumento quizás más importante es el primer violín, porque el primer violín es el que tiene la enorme responsabilidad, por así decirlo, de guiar a todo el resto de la orquesta. En muchas orquestas puede haber 6, 8, 10, 12, a veces más violines, de acuerdo a la pieza que se está tocando. Y muy a menudo, en la mayoría de las piezas, hay dos melodías que se tocan con el violín. Una la toca el primer violín y la otra melodía la toca el segundo violín. Las dos, en forma intrincada y complicada, hacen una hermosa melodía. Pero el primer violín es el primer violín. Y hermanos, Bernabé era el primer violín. Y después de un tiempo, el Señor determinó que las cosas iban a cambiar. Y Bernabé pasa a ser el segundo violín. Y Pablo, que era el segundo violín, pasa a ser el primer violín. Y hermanos, que el Señor nos ayude para que en la obra estemos dispuestos a dar el lugar que el Espíritu Santo determina. Que si en la asamblea yo soy un anciano de responsabilidad,
pero el Señor levanta a otro hermano. Si en la iglesia yo soy el que antes predicaba la mayoría de las veces, o más que otros, y el Señor con su Espíritu Santo levanta a otro hermano. Si en la iglesia yo soy el que dirigía el coro, pero el Señor levanta a otro hermano, que el Señor nos dé el espíritu adecuado para que no pase lo que pasó aquí. Dos hombres espirituales argumentando entre ellos de una manera tremenda. Y dice la Escritura, y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Marcos se había apartado y Pablo dijo, no está bien llevarlo. Él se apartó de nosotros. No sabemos mucho los detalles. Quizás contaban con él de una manera muy especial. Y hermanos, si en la iglesia, hermana, si en la iglesia local se cuenta contigo, tenemos que tener responsabilidad. Si los hermanos responsables están contando contigo, tenemos que ser responsables. A Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado, y hubo tal contención entre ellos. Qué triste. Entre dos líderes, dos hombres espirituales, hubo tal contención. Y dice la Escritura, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Y saben qué? Más adelante, Marcos es restaurado. Y Pablo escribe, tráeme a Marcos porque él me es útil para el ministerio. Pero de Bernabé no escuchamos nada más. De Bernabé no escuchamos nada más. Y hermanos, les voy a decir algo. El verso 40 dice, y Pablo escogiendo a Silas partió, encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. Hermanos, ¿saben lo que se perdió Marcos por haber dejado a Pablo? ¿Saben lo que perdió Marcos por no haber sido fiel en su momento? Marcos se perdió el estar en la cárcel. Marcos se perdió el sufrir el cepo en la cárcel, como lo sufrió Silas. Y Marcos se perdió un terremoto. Y Marcos se perdió la posibilidad de estar en un momento culminante de la vida del apóstol Pablo. Y en esta noche quisiera considerar el tema de Pablo, el hombre con problemas, pero el hombre con visión. El hombre con visión. Hermanos, necesitamos tener una visión espiritual. Necesitamos que el Señor nos dé una visión a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Tengo un amigo en Tegucigalpa que se llama David. Ustedes capaz que lo conocen. Y hace unos años me llevó allí a Nueva Suyapa. Y me empezó a mostrar y decir, y aquí, y qué bueno sería, y aquí. Y no había mucho. Pero cada año que veo, esa visión se va cumpliendo. Porque la visión de que hubiera una escuela ya se cumplió, la visión del colegio se cumplió, la clínica. Es que, hermanos, cuando hay una visión, y el Señor nos tiene que ayudar para que tengamos la visión espiritual. Y aquí leemos, las iglesias eran confirmadas en la fe, eran aumentadas en número cada día. Era como una cuestión explosiva el crecimiento. Y dice, y pasando a Frigia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué cosa tan importante, hermanos, que el Señor nos ayude para que seamos guiados por el Espíritu Santo,
para que seamos dirigidos por Él. Y llegamos acá, el verso 9. Y fue mostrado a Pablo de noche una visión. Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole. ¿Cómo sabía que él era un varón macedonio? De la misma manera que ustedes pueden reconocer a un campesino de cierta parte de Honduras, que quizás se viste distinto uno del norte que uno del sur. O como ustedes pueden reconocer a mi amigo don Luis, cuando se viste de cowboy, con un sombrero de cowboy y botas. Y el apóstol Pablo reconoce a este varón de Macedonia porque tiene ropas de Macedonia. Y dice, se puso delante de él y le ruega y le suplica y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y hermanos, para mí esto es precioso, porque en todos los países del mundo, aquí mismo en Honduras, en las distintas provincias, hay varones de Macedonia y varones de Honduras que dicen, pasa y ayúdanos. Pasa y ayúdanos. Da lo mejor al maestro, cantó nuestro hermano. Da lo mejor. Y el Señor quiere que tú le des lo mejor a Él. En el Nuevo Testamento tenemos muchas visiones. En Mateo capítulo 17 tenemos cuando los discípulos están en el monte de la transfiguración y tienen esa visión y ven al Señor en su gloria, en su majestad. Yo no me gusta el nombre de el monte de la transfiguración porque nos da la idea que el Señor se transfigura en algo que Él no era, porque el Señor Jesucristo se transfigura en lo que Él normalmente es, lleno de gloria, lleno de majestad. Sus rostros como el sol radiante. Pero tenemos otras visiones. En Hechos capítulo 7 tenemos la visión en relación a la santidad. Aquí es cuando Esteban está hablando y se está refiriendo a cuando Moisés tiene la visión de la zarza y el Señor le dice, quita los zapatos de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es. En Hechos capítulo 9, verso 10 tenemos la visión de Ananías. Y yo le llamo esto la visión en relación a la obediencia. En Hechos capítulo 10 tenemos la visión de Cornelio, cuando dice, envía a Jopa y haz venir a Simón, que se llama Pedro. Y en el mismo capítulo 10, verso 17, tenemos la visión de Pedro en relación a la corrección. ¿Se acuerdan cuando tiene esa visión y ve como una sábana que desciende del cielo y Pedro tiene hambre, se siente esa necesidad de comer y ve esa visión con toda clase de animales y una voz que le dice, Pedro, mata y come? Y Pedro dice, no, Señor, no, Señor. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Tenemos una necesidad y el Señor nos muestra algo y decimos, no, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda jamás he probado. Y el Señor dice, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú inmundo. Pero hermanos, tenemos una visión que para mí es preciosa. Y es la visión del apóstol Pablo en los Hechos capítulo 18. Aquí está en la ciudad de Corinto. Para mí una cosa muy interesante es que el apóstol Pablo nunca estuvo deprimido. Yo no encuentro en las Escrituras que en ningún momento el apóstol Pablo estuvo deprimido. Pero esto no significa que no tuvo problemas. Esto no significa que en cierto momento no tenía temores. Y en capítulo 18 de los Hechos, en el verso 9 leemos, entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, noten esto, sino habla y no calles. Habla y no calles, hermano y hermana.
en las cosas del Señor, que Él nos dé sabiduría para que hablemos y no callemos, para que esta bendita esperanza, esta fe, esta certidumbre, que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que Él murió en la cruz, que su sangre preciosa nos limpia, que Él resucitó de los muertos, que Dios le ascendió, que Él está sentado y que Él viene otra vez, que estemos dispuestos a ser testigos fieles de Él. Qué cosa tremenda este hombre de Dios, Esteban. Él está en el capítulo 7 delante de esa multitud. La mayoría de las Biblias le llaman a este capítulo la defensa de Esteban. Y yo personalmente no estoy de acuerdo, porque si ustedes leen cuidadosamente, ven que en el capítulo 7 Esteban no hace ninguna defensa. Esteban está acusando a los judíos, porque él sabe cuál va a ser el resultado de ese juicio contra él. Y qué cosa tan preciosa. Él dice: veo los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Y hermanos, en estas horas que vamos a estar juntos, que el Señor nos ayude por el Espíritu Santo, para que le veamos, porque Él está sentado a la diestra del trono de Dios. No lo vamos a ver con nuestros ojos naturales, pero sí con nuestros ojos espirituales, que le veamos que Él está sentado, que Él está en control, que Él está en absoluto control. Nuestro hermano en su mensaje enfatizó una y otra vez el hecho que Dios está controlando todo. Y de la misma manera que lo hace en el libro de Esther, lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Y qué hermosas estas palabras: no temas, sino habla y no calles. Y yo creo que este hombre tan valiente, este hombre férreo, este hombre indomable, este hombre que estaba dispuesto a cualquier cosa a sufrir por el Señor Jesucristo, de alguna manera siente en esta ocasión temor. Y qué cosa tan preciosa, el Señor le dice: no temas. Hermano y hermana, el Señor te dice a ti: no temas, no temas. La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. No temas. Una y otra vez más, la Escritura dice: no nos ha dado Dios el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que nos has dado ese espíritu que nos da paz. Pablo: no temas, habla y no calles. Fíjese en lo que dice: porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal. Yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal. Qué cosa tan hermosa. El Señor está con nosotros. Les estaba explicando a estos hermanos en Ucrania, que es uno de los países de las repúblicas soviéticas, ese salmo tan precioso, el Salmo 91, que dice que caerán a tu lado de derecho 1000 personas y a tu lado izquierdo, al otro lado 10.000, pero a ti no te va a tocar. Y yo les decía: pero ¿esto significa que el creyente va a la guerra y no le pueden tocar las balas? Y por supuesto que todos sabemos que cuando hay guerras, los creyentes mueren. Que cuando hay catástrofe, los creyentes mueren. Que cuando vienen huracanes, o ciclones, o terremotos, los creyentes mueren. ¿Pero qué significa este Salmo 91? Que van a caer 1000 a mi lado y 10.000 a mi otro lado, y a mí no me va a tocar. ¿Quién es bueno en matemática acá? Levante la mano. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es bueno en matemática? A ver, los valientes. A lo menos el profesor de matemática del liceo, si está, tiene que levantar la mano. Bueno, entonces acá tomamos a un voluntario. ¿Cuántos ceros tiene el número 10.000? ¿5? 4. ¿Y el número 1000? 3. Si sumamos 1000 y 10.000, ¿cuántos ceros tenemos?
3 más 4 ceros son 7 ceros. Sí, 7 ceros. Si le ponemos a un 1 7 ceros, ¿qué número tenemos? Yo no era tan malo en matemática. 10 millones. 10 millones. La posibilidad, hermanos, la posibilidad que algo nos pase sin que el Señor lo sepa, es 1 en 10 millones, que es una manera de decir absolutamente imposible. El Señor lo sabe todo, el Señor está en control. Nada te puede pasar a ti, ni nada me puede pasar a mí. Mira a un lado, 10.000 al otro. Y si ustedes lo fueran a multiplicar en forma exponencial, el número sería absolutamente más grande. Pero nada nos puede pasar. Y la Escritura dice, Pablo, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer daño. Y para mí vienen las palabras tan maravillosas de ese capítulo que tendríamos que saber de memoria, capítulo 8 de Romanos, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero noten esto, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo. Dios no dice, yo quisiera tener. La ciudad de Corinto era una de las ciudades más grandes del imperio. El templo en Corinto era, creo que 4 veces más grande que ese templo que los que vieron las Olimpiadas vieron en la ciudad de Atenas. En este lugar Pablo se va a quedar 18 meses predicando y enseñando la palabra de Dios. Y la Escritura dice, yo tengo mucha gente en esta ciudad. A veces nosotros nos creemos de que Dios está perdiendo la batalla. Dios nunca perdió una batalla. Dios nunca perdió una guerra. Dios está en el trono. Dios es por siempre el vencedor. Él es victorioso. Y si Dios es por nosotros, que se puede traducir, dado que Dios está por nosotros, ¿quién puede estar en contra? Hermanos, necesitamos una visión espiritual. Necesitamos la visión espiritual de la santidad de Dios. Dios es santo. En Hechos 7, cuando se hace la referencia a Moisés, saca los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Hermanos, la reverencia es algo importante. En muchas iglesias, en muchas partes del mundo, se ha perdido la reverencia. ¿Y saben por qué se ha perdido la reverencia? Porque se ha achicado a nuestro Dios. Se ha hecho chiquito a nuestro Dios, que es inmenso. La palabra de Dios está llena de términos como el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La visión en relación a la santidad. Hemos visto a Ananías, un hombre obediente, visión en relación a la obediencia. Hemos visto también en Hechos 9 la visión en cuanto a Pablo en relación a la instrucción. Hemos visto en Hechos 10 en relación a la corrección, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y hemos visto aquí, pasa a Macedonia a ayudarnos, la visión en relación a la predicación de la palabra. Que el Señor nos bendiga. Que así sea.